Bueno, este video tiene como propósito hacer la introducción a los números enteros, analizar cuál es la relación que existe entre la recta numérica y los números enteros, aprender a calcular el valor absoluto de un número entero, de la misma manera en que vamos a aprender a calcular el opuesto de un número entero. Los números enteros son una ampliación de los números naturales, que normalmente lo reconocemos como los enteros positivos, solamente que cuando hablamos de los enteros positivos usualmente le agregamos el signo más como algo que antecede a la cantidad. Cuando hablamos de números naturales estamos acostumbrados a tratar la cantidad, a tratar el número como tal sin signo. Los números negativos van normalmente precedidos de un signo menos. Y eso es algo con lo que vamos a tener que empezar a convivir y que vamos a tener que empezar a aprender a interpretar. Ojo, el 0 también es un entero, es decir, hace parte del conjunto de los números enteros, pero no es ni positivo ni negativo, es decir, nunca va acompañado de un signo. Bueno, esta imagen nos presenta el conjunto de todos los conjuntos, o bueno, no todos los conjuntos, pero sí los principales conjuntos con los que uno trabaja en la secundaria. Como podemos ver, el conjunto de los números enteros que corresponde a la z contiene al conjunto de los números naturales, es decir, lo que nosotros pues ya mencionamos hace un ratito. Todos los números naturales están incluidos dentro de los enteros, corresponden a los enteros positivos, pero el conjunto de los números enteros es más grande porque además incluye al 0 y a los enteros negativos que no están incluidos dentro del conjunto de los números naturales. Usualmente nosotros representamos los números enteros en la recta numérica. Entonces vamos a aprender cómo se construye la recta numérica y cómo sobre ella representamos a todo el conjunto de los números enteros. Entonces, lo primero que debemos hacer es trazar una recta y pintar el 0 en el centro. Entonces, observemos esta imagen que contiene una cuadrícula en la cual yo he escogido una de las líneas horizontales y sobre ella he representado una recta que apunta hacia la derecha y en todo el centro he puesto un punto rojo y sobre ese punto rojo he señalado el 0 que está justo en el centro de la recta. Bueno, ahora dividimos esa recta en segmentos iguales, entonces yo he puesto otros puntos sobre las líneas que me señala la cuadrícula. ¿Listo? Entonces, ojo, esos segmentos o esos puntos están separados exactamente a la misma distancia. Ahora, vamos a colocar los enteros positivos que se encuentran a partir del 0 y hacia la derecha. Entonces, en cada uno de esos espacios vamos a colocar el más 1, el más 2, el más 3 y así sucesivamente. Y podemos notar que se encuentran separados exactamente a la misma distancia, es decir, que el 1 positivo se encuentra separado del 0 exactamente a la misma distancia que el 2 positivo del 1 y así sucesivamente. Ahora, los enteros negativos son los que se encuentran a partir del 0 y a la izquierda y aparecen representados con la cantidad 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y antecedidos, como ya dijimos, de un signo menos. Entonces, del lado izquierdo normalmente representamos a los enteros negativos y del lado derecho normalmente representamos a los enteros positivos. Digo normalmente porque realmente nosotros podemos jugar con esa línea, con esa recta y sobre todo con esta flecha, ¿sí? Que básicamente lo que nos indica realmente es la dirección en la cual crecen los números. Y precisamente eso es lo siguiente que vamos a hacer. Vamos a aprender a utilizar la recta y la representación de los números enteros en la recta numérica para poder comparar cantidades y saber cuál cantidad es mayor que cuál.
Como dijimos previamente, la recta numérica nos permite ordenar y comparar números enteros. Entonces, cuanto más a la derecha esté un número situado en la recta numérica, mayor es. Ojo, esto corresponde al orden en el que nosotros hemos definido que crecen los números. Es decir, en este caso, nosotros hemos definido que los números crecen hacia la derecha, porque hacia la derecha crecen los enteros positivos. Cuanto más a la izquierda esté situado un número, pues va a ser menor, ¿sí? Es todo lo contrario, ¿vale? Entonces vamos a revisar un ejemplo. Entonces tenemos dos puntos sobre la recta numérica A y B. A y B corresponden a, en el caso de A menos 1 y en el caso de B, A más 2, y nos preguntan cuál de ellos es menor y cuál de ellos es mayor. Pues obviamente nosotros ya hemos dicho que entre más hacia la derecha esté un número, pues eso quiere decir que es mayor. Y como podemos ver, en este caso B se encuentra a la derecha de A, por lo tanto B es mayor que A, o sea que más 2 es mayor que menos 1. O también podemos decir que menos 1 está más hacia la izquierda de más 2, por lo tanto menos 1 es menor que más 2. Eso quiere decir que tenemos dos maneras de establecer esa relación de mayor o menor. Entonces vamos a ver cómo se escriben ambas. Entonces vamos a decir que menos 1 es menor que más 2, que corresponde a los numerales que están descritos previamente, a este y a este. Y lo primero que yo expliqué, más 2 es mayor que menos 1. Bueno, ahora vamos con el valor absoluto. El valor absoluto de un número entero es la distancia que le separa del cero. Se escribe entre dos barras, como podemos apreciar. Entonces aquí lo que tenemos, este símbolo o esta simbología, lo que nos está diciendo es que vamos a determinar el valor absoluto de un número entero más o menos a, porque sabemos que los números enteros pueden ser positivos o negativos, ¿sí? Y en virtud del signo de la cantidad que yo tenga adentro de las barras, pues voy a calcular el valor absoluto, ¿sí? ¿Cómo se determina el valor absoluto? Entonces básicamente es el número sin su signo. Entonces si yo voy a calcular el valor absoluto de una cantidad que es positiva, quito el signo y me queda únicamente A. De la misma manera en que si quiero calcular el valor absoluto de una cantidad que es negativa, lo único que tengo que hacer es quitar el signo y dejar la cantidad que es A. ¿Ok? Entonces, vamos a analizar unos ejemplitos. Entonces, el primero, ¿a qué distancia se encuentra más 4 de 0? Que básicamente es lo mismo que decir o que encontrar o que calcular el valor absoluto de más 4. Entonces, como nosotros sabemos, para calcular el valor absoluto de más 4, lo único que tengo que hacer es quitarle el signo. Entonces, yo sé que el valor absoluto de más 4 es 4, que me representa la distancia que existe entre el 0 y el valor o la cantidad que estoy analizando. En este caso, más 4 se encuentra acá, eso quiere decir que debo determinar la distancia que hay entre este punto y el 0. Entonces, como podemos ver esta línea verde, ¿cuánto mide? Entonces yo digo mide 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Unidades, mide 4 unidades de medición, ¿listo? Eso quiere decir que el valor absoluto de más 4 es 4, tal cual como ya lo habíamos dicho. Ahora, ¿a qué distancia se encuentran menos 3 y 0? Que es lo mismo, nuevamente como repito, calcular el valor absoluto de menos 3, que como ya sabemos es quitar el signo, o sea que es 3. Entonces debo encontrar cuál es la distancia que hay entre menos 3, que es este punto, y 0, ¿sí? Entonces trazo nuevamente mi línea verde y me doy cuenta que 1, 2, 3 unidades
pues obviamente nosotros ya habíamos concluido previamente que es 3, ¿sí? Y listo, bastante fácil. Ojo, debemos tener presente que el valor absoluto es una distancia, por lo tanto en ningún caso puede ser negativo. El valor absoluto siempre es positivo. Por último, el opuesto de un número entero. El opuesto de un número entero es su simétrico respecto del cero. Normalmente lo definimos utilizando las siguientes expresiones. El opuesto de más a es igual a menos 4 y el opuesto de menos a es igual a más a. Entonces, como podemos ver, el opuesto es el simétrico respecto del cero. Entonces, vamos a ver a qué hace referencia eso, ¿sí? ¿Cómo podemos interpretar eso? Entonces, decimos lo siguiente. Lo contrario de deber es tener, ¿sí? Lo opuesto de deber es tener. Lo contrario de 4 grados centígrados es 4 grados centígrados bajo cero. Y lo contrario de 4 metros de altura es 4 metros bajo el nivel del mar, ¿sí? Que hacen referencia a puntos opuestos a ciertas referencias, ¿sí? En el segundo caso y en el tercer caso, ¿sí? Tenemos una referencia que es el 0 grados centígrados y aquí tenemos otra referencia que es lo que nosotros denominamos el nivel del mar. Entonces analizamos puntos simétricos respecto de ese nivel de referencia, que básicamente lo que hace referencia a el opuesto de algo. ¿Listo? En este caso, pues, el opuesto de un número entero. Entonces vamos a chequear un ejemplo. ¿Cómo están relacionados más 4 y menos 4? Bueno, nosotros sabemos que más 4 y menos 4 son opuestos, porque si yo calculo el opuesto de más 4, tengo menos 4, y si yo calculo el opuesto de menos 4, tengo más 4. ¿Listo? Pero entonces, bueno, ¿por qué? ¿Sí? Entonces analicemos por qué se da esta situación. Entonces, como dijimos, el opuesto de más 4 es menos 4. Entonces, si yo voy a calcular el opuesto de más 4 está acá, el opuesto es menos 4, ¿sí? Y si yo analizo la distancia que hay respecto del 0 hasta menos 4, tengo 4 unidades, ¿listo? Y ahora, si yo hago lo contrario, es decir, analizo el opuesto de menos 4, voy a obtener más 4, ¿sí? Si analizo el opuesto de menos 4, lo que obtengo es más 4, ¿sí? Y la distancia que hay desde el 0 hasta más 4 es 4, ¿sí? Entonces, obviamente, más 4 y menos 4 son simétricos respecto del 0, porque si yo mido la distancia que hay desde el 0 hasta cada uno de esos puntos, es exactamente la misma. Las referencias, bueno, básicamente todos los ejercicios y la teoría que hemos explicado en este video fue tomada de la referencia que aparece en pantalla. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido.